Buenas noches, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Aquí les saludo una vez más su amigo, su hermano en Cristo, Gerardo Zamora. Y como dije en el último video, o en el penúltimo creo, que iba a compartir algo del libro del profeta Ezequiel, que se encuentra en el capítulo 33, ¿verdad? Lo que quiero compartir. Y se llama el título de este capítulo, el deber de la atalaya. El deber del atalaya. Disculpen por los lentes. Levanto la vista. Y es martes 6 de febrero 2024. Son las 10:16 p.m. Un poco tarde. Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, pero que se entienda, que se pueda transmitir el mensaje. Y voy a leer Ezequiel 33 en la nueva versión internacional. Nueva traducción viviente, perdón, Ezequiel 33. Voy a dar una síntesis según la Biblia Reina Valera de lo que es el libro del profeta Ezequiel. Dice así, ¿verdad? Libro de carácter profético, cuyo autor es el joven Ezequiel, quien fue llevado cautivo a Babilonia, a lo que ahora es Irak. Babilonia, ¿verdad? Esa es la que ahora es Irak, en la región de lo que fue también la antigua Mesopotamia, la gran Mesopotamia. Se le conocía también más antes de que fuera Babilonia, tierra de los caldeos. Se cree que también fue por ahí donde fue lo de la Torre de Babel, Babilonia, y ahora es Irak, ¿verdad? Creo que también tiene otro nombre por ahí en la Biblia, no lo tengo en mente ahora. Y dice que el libro de Ezequiel, de carácter profético, cuyo autor es el joven Ezequiel, el profeta, quien fue llevado cautivo a Babilonia a los 11 años, o sea, 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. El tema de su profecía es precisamente la destrucción de dicha ciudad, o sea, de Jerusalén. Y también profetizó uh, el, el juicio a otras naciones, el juicio sobre el pueblo de Jerusalén y el regreso de los exiliados, o sea que iban a regresar como lo había prometido Dios, también de ser expatriados, de ser deportados a Babilonia y a las otras naciones que se los llevaron. Profetizó de la restauración de Israel. Se destaca también un estilo en este libro, ¿verdad? Narrativo y muy ordenado y coherente. O sea que el profeta Ezequiel profetiza la destrucción de Jerusalén, de otras naciones que iban a regresar, que Dios un día los iba a regresar a Jerusalén y que iba a restaurar a Israel, ¿verdad? De eso se trata más o menos el libro del profeta Ezequiel. Está muy interesante, tiene unas profecías algo complicadas de entender, pero hay muchos teólogos muy buenos y escatólogos que tienen muy buenas respuestas a través del Espíritu Santo. Y estudiando el libro, Dios nos da revelación de lo que ya está escrito, ¿verdad? Del libro de Ezequiel. Yo voy a leer Ezequiel 33, Ezequiel capítulo 33, versión nueva traducción viviente, que lleva por título El deber del atalaya. Atalaya significa a una persona o un grupo de personas que los ponen en una torre muy alta y están vigilando por si algún mal se apercibe a dicho pueblo que ellos están vigilando en esa torre. Ellos avisan a los gobernantes y a la población de ese pueblo que un mal viene, un mal se apercibe, un enemigo, un ejército, para que estén alertas, ¿verdad?
como en las prisiones. Ya ve que en las prisiones hay torres altas y allá arriba están los guardias vigilando. Eso es lo que es una atalaya o un centinela o un vigía. Ezequiel 33, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Dice: una vez más recibí un mensaje del Señor y me dijo: hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. O sea, lo que está diciendo Dios aquí a Ezequiel, que si el vigía o el atalaya le avisa al pueblo que viene un mal, pero ellos ignoran, entonces ellos mismos, dice, si ellos mismos se niegan a actuar, resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad de ellos, si hubieran prestado atención a la advertencia, o sea que la responsabilidad de ellos, si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Le está diciendo Dios a Ezequiel. Dios le está hablando a Ezequiel de una forma, como una analogía. Está usando como una analogía, por así decirlo, ¿verdad? Ahora bien, versículo 6, Ezequiel 33, verso 6. Ahora bien, si el centinela o el atalaya ve acercarse al enemigo, no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al atalaya o al centinela por la muerte de ellos, porque no avisó, ¿verdad?, que venía el mal. Ahora, le sigue diciendo Dios a Ezequiel. Está hablando metafóricamente, está usando esta metáfora, ¿verdad? Dios con Ezequiel. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. O sea, le está diciendo a Ezequiel, te voy a poner por alguien que avisa. Te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados. A esto era lo que Dios quería venir, ¿verdad? Llegar a este punto con las explicaciones primeras que leí. Y te haré responsable de su muerte, le dice Dios a Ezequiel. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. A ver cómo lo dice la Reina Valera. Dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú hiciste lo que Dios te mandó y delante de la presencia de Dios tú estarás limpio, ¿verdad? Hijo de hombre, sigue diciendo Dios a Ezequiel. Le está dando varios mensajes. Da este mensaje al pueblo de Israel. En este tiempo, este mensaje, digo yo, ¿verdad? O sea, es algo que yo voy a poner de mi parte. No lo estoy leyendo en la Biblia. En este tiempo que se escribió esto, que Ezequiel escribió esto, este mensaje que Dios le estaba dando era para el pueblo de Israel. Ahora es para nosotros, los que nos decimos llamar hijos de Dios. Dice, ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada.
Fíjese cómo estaba el pueblo de Israel en este tiempo, tan llenos y tan cargados de pecado, que ya no podían librarse. Era tanta la práctica de la maldad como en estos tiempos. Las personas de estos tiempos, ¿verdad? Ya ve cómo está México, que ya no se pueden librar de tanta maldad. Es a causa del mismo pecado. Las personas que se quejan de la maldad, por ejemplo, que hay en México, que los carteles, que esto, que ya no vivimos en paz, esas personas quieren que los carteles se vayan para estas otras personas que se quejan pecar a gusto, seguir pecando a gusto, dando la vuelta, tomando, grite y grite, jijiji, jajaja, y con mujeres y esto y el otro, fornicando. Pero la maldad mayor, en este caso los carteles que hay, que controlan todo, les estorban a estos otros que no andan en carteles, pero que les gusta hacer la maldad, como lo hacía yo, o sea, lo que trato de decir, que los mismos carteles, como en mi pueblo, les es estorbo a la otra gente para que pequen a gusto, ¿verdad? Y es lo que le está diciendo a Dios, más o menos al pueblo, a Ezequiel, que le diga al pueblo de Israel. Le dice, Ezequiel 33, verso 10, Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga, o sea, ya estaban tan cargados de pecados que si alguien se acercaba y les decía que se apartaran del pecado, para ellos era como extraño, porque ya estaban tan habituados a vivir así. Nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Tan cierto, dice el Señor, como que yo vivo, el Señor soberano dice, a mí no me complace la muerte de los perversos. O sea, Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el Señor, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, oh pueblo de Cerralbo, Nuevo León, oh pueblo de Monterrey, oh pueblo de donde quiera que tú me estés oyendo, ¿verdad? Escuchando. Apartémonos. Dice el Señor, yo quiero que ustedes vivan, apártense de todo mal. ¿Por qué habrán de morir? Sigue diciendo el Señor a Ezequiel. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, da este mensaje a tu pueblo, o sea, Israel. La conducta, fíjense lo que dice el Señor aquí, la conducta recta de los justos no los va a salvar si se entregan al pecado. Dios le está diciendo a Ezequiel, si una persona caminó delante de mí bien, según mi palabra, e hizo el bien, y luego se aparta al pecado, dice que el pasado justo que él vivió no lo va a salvar. No lo va a salvar. Dice, ni la mala conducta de los malvados los va a destruir si se arrepienten. Fíjate, ahora está diciendo lo contrario, ¿verdad? Está diciendo, si los malvados que hacen cosas perversas se arrepienten, no van a ser destruidos. Dice, y si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia, dice el Señor. Los destruiré por sus pecados. O sea, lo que dije ahorita al principio, ¿verdad? Que estaba leyendo este texto. Que si una persona caminó rectamente delante de Dios por un buen tiempo y de repente se entrega al pecado, dice que su pasado que fue recto no lo va a salvar. O sea, que no va a ser salvo porque en un tiempo caminó bien delante de Dios, ¿verdad? Dice, los destruiré por sus pecados. Y supongamos que le digo a unas personas malvadas, dice Dios a Ezequiel, de cierto ustedes van a morir, pero esas personas después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, devolver la garantía a un deudor o restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes, dice el Señor. O sea, la palabra que han dejado y ellos dejan de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán, dice el Señor, y no morirán.
no se sacará a relucir ninguno de sus pecados, o sea, para los que se arrepienten, para los que se les avisó e hicieron caso. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto, y por eso ciertamente vivirán, dice el Señor. Tu pueblo dice, Dios le sigue diciendo a Ezequiel. Estamos en Ezequiel 33. Tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto. O sea, ya le estaban echando la culpa a Dios de todas sus desgracias, ¿verdad? Dice, el pueblo de Israel dice, como también nosotros en este tiempo, cuando ya no hallamos la puerta por tanta maldad que hacemos en nuestras propias vidas, el Señor no hace lo recto. Mucha gente, hasta yo lo alcancé a decir, Dios no es parejo, Dios no es bueno con todos, nada más con unos, ¿verdad? Pero esa es la óptica humana, no la óptica de Dios. Muchas veces estamos tan llenos de maldad y tan cargados de maldad que le echamos la culpa a Dios de todo. Y aquí Dios se lo está diciendo a Ezequiel, porque Israel cayó en esta misma situación. Dios le dice a Ezequiel, tu pueblo dice, o sea, el pueblo de Israel, que dicen, el Señor no hace lo correcto, dice Dios, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, van a morir. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo delante de Dios, ¿verdad? Y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Pero dice Dios, pero yo los voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus acciones. ¿Verdad? Muchas veces nosotros le echamos la culpa de Dios de todo, porque tomamos decisiones sin consultarlo a Él o porque hacemos cosas que a Él le desagradan y luego nos empieza a ir mal en la vida, en ciertas áreas, y terminamos nosotros echándole la culpa a Dios. Pero dice Dios, ustedes son los que andan mal, yo no, ¿verdad? En el 8 de enero, durante el año 12º de nuestra cautividad, dice el profeta Ezequiel, vino un sobreviviente de Jerusalén, vino a verme. O sea, Ezequiel estaba en Babilonia, preso. Fíjese, él era inocente y también lo llevaron cautivo y nunca se estuvo quejando. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, qué hermoso este hombre tan poderoso delante de Dios, tan recto. Estaba en Babilonia cautivo. Ya tenía 12 años cautivo el pueblo ahí y quedó gente en Jerusalén que no fue llevada cautiva. Y uno de esos que quedó en Jerusalén fue a visitar al profeta Ezequiel, por lo que da a entender aquí, ¿verdad? Allá a Babilonia y le dijo, este de Jerusalén, que fue a ver a Ezequiel a Babilonia, fue a verlo y le dijo, dice, ha caído la ciudad, o sea, peor todavía estaba Jerusalén. Ya la habían sitiado, se habían llevado muchos cautivos. Y este hombre, a los 12 años que eso sucedió, va y visita a Ezequiel allá y va y le dice, ha caído la ciudad, o sea que le acontecieron cosas peores todavía a Jerusalén. La noche anterior el Señor había puesto su mano sobre mí, dice Ezequiel, y me había devuelto la voz. De modo que pude hablar cuando llegó este hombre de Jerusalén a la mañana siguiente, como que Dios había puesto su mano sobre Ezequiel y había caído como que perdió su voz, ¿verdad? Tal vez es porque vio visiones, tuvo visiones con Dios y todo, o Dios puso una prueba grande sobre él. Pero cuando este hombre llegó de Jerusalén, Dios tocó a Ezequiel y recobró la voz. Dice, de modo que pude hablar cuando él llegó a la mañana siguiente. O sea, ¿qué mensaje traía este hombre? Eso es lo que quiero oír. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor. Hijo de hombre, el remanente que quedó de Israel, que vive disperso en las ciudades destruidas, sigue diciendo, o sea, los que quedaron en Jerusalén, que no fueron deportados, ¿verdad? Ellos se jactaban de esto. Abraham era un solo hombre
y sin embargo llegó a poseer toda la tierra. O sea, estaban maquinando. A nosotros no nos llevaron cautivos, aquí nos dejaron. Pero la palabra da a entender que Jerusalén quedó en ruinas. Horrible. No había vida. Estaba el tierragal, escombros, estaba la pobreza a millón. Y este grupo de personas que quedaron en Jerusalén, estos israelitas que no se llevaron presos juntos con Ezequiel y Daniel y todos los demás que se llevaron presos y cautivos para Babilonia, quedaron ahí en Jerusalén un remanente. Perdón. Ellos alucinaban diciendo, porque estaban llenos de pecado, no se arrepentían. Estaban viendo cómo la ciudad ya había sido destruida y sitiada y aún ellos andaban en las nubes. Decían, Abraham fue uno y sin embargo llegó a poseer toda la tierra. No, se estaban comparando con Abraham. Nosotros somos muchos. Sin duda se nos ha entregado la tierra como posesión. Ellos decían, si Dios nos dejó aquí a nosotros es porque nos está entregando la tierra de Jerusalén a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, dice el Señor, diles a esas personas, le está diciendo Ezequiel. O sea, este que fue de Jerusalén a visitar a Ezequiel fue a llevarle este mensaje. De esas personas que estaban alucinando diciendo, no, la ciudad de nosotros, aquí nos dejó Dios, ¿verdad? Pero no fue así. Dios le dice a Ezequiel, por lo tanto, diles a estas personas, esto dice el Señor soberano. Quiero hacer un paréntesis. Todo esto que yo estoy leyendo y compartiendo es para que nosotros hagamos conciencia, ¿verdad? Porque aquí en esta situación que pasó en aquel tiempo, es para nosotros ahora y nosotros podemos encontrarnos también aquí algunos errores y algunas fallas que tengamos delante de Dios, pecados por no cambiarle el nombre, para que nos corrijamos. Estos hombres estaban maquinando en sus mentes, oh mira, se llevaron a mucho pueblo secuestrado, Dios nos dejó aquí a nosotros, de seguro nos quiere entregar la ciudad, quiere que nosotros controlemos la ciudad. Cuando la ciudad estaba totalmente destruida, que los babilonios la hicieron pedazos y se llevaron a un gran remanente para Babilonia secuestrado. Por lo tanto, diles a esas personas, dice el Señor, esto dice el Señor soberano, ustedes comen carne con sangre, o sea, algo que estaba prohibido para los judíos. Estaban pecando. Rinden culto a los ídolos y asesinan a los inocentes. ¿De veras piensan que yo les debería de dar la tierra? Dice el Señor. Diles, Ezequiel. Asesinos, dice. Idólatras. Hola, ¿cómo están allá, Roma? Los de Roma. Adúlteros. ¿Acaso la tierra habría de pertenecerles? Diles esto, Ezequiel, dice el Señor. El Señor soberano dice aquí. Tan cierto como que yo vivo, dice Dios, los que vivan en las ruinas, así estaba Jerusalén, los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada. O sea, iba otra desgracia a caer a las ruinas de Jerusalén, a las piedras que habían dejado ahí, que quedaron como piedras donde derrumbaron todos los edificios y todas las casas y todo, al terregal. Ya eran ruinas y todavía la gente que vivía en esas ruinas no se arrepentía. Estaban maquinando. Y iba otra desgracia peor para ellos. ¿Verdad? Y ellos no percibían porque estaban tan llenos de pecado que ya no tenían discernimiento. Y el Señor les manda a decir con Ezequiel, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, los que quedaron en las ruinas de Jerusalén morirán a filo de espada, y enviaré animales salvajes para que devoren a los que viven en el campo abierto. Los que se escondan en fuertes y en cuevas morirán de enfermedades. Destruiré la tierra por completo, la tierra de Jerusalén, ¿verdad? En aquel tiempo, y destrozaré su orgullo. Se acabará su poder arrogante. Las montañas de Israel quedarán tan desiertas que nadie siquiera querrá pasar por ellas. Cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron,
entonces sabrán que yo soy el Señor. Mire, fíjese que Dios les está dando una oportunidad para que se arrepientan. La ruina ya estaba en Jerusalén, la ciudad ya estaba destruida. Los muros estaban todos en el piso, un montón de escombros, era lo que quería decir. Tierrajal, polvadera, hambre, destrucción, ruina. Y los pobladores que quedaron todavía estaban cometiendo las peores abominaciones delante de Dios y matando a los inocentes. No se querían arrepentir. Dios determinó en su corazón destruirlos. Sigue diciendo el Señor, Ezequiel 33, verso 30. Hijo de hombre, le dice a Ezequiel, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas. Fíjese, perdón. Dios le está diciendo a Ezequiel, tus paisanos, los judíos, los israelitas, los de las 12 tribus de Israel, hablan de ti en sus casas. O sea, se burlan y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Están escuchando ahí lo que dice Ezequiel riéndose. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor, pero lo estaban haciendo de una forma burlesca. Iban y lo oían y hacían como que ponían atención, pero se burlaban de él. Yo no soy ningún profeta, pero de mí se han burlado cuando predico, cuando les comparto la palabra, ¿verdad? Vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Sí, vamos. Ja, 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 ja. Entonces, dice el Señor, ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención, dice el Señor, de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales, dice el Señor, y en su corazón solo buscan dinero. De estos hay muchos en el cristianismo, muchos supuestos apóstoles, profetas y supuestos pastores, los que les dicen de la prosperidad. Mis amigos amados, hermanos, familiares, huyan de esa gente. Aquí está, mira, ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen intención de hacerlas. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, le dice Dios a Ezequiel, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo, dice el Señor. Mas, sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda van a suceder, dice Dios, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Qué tremenda y poderosa palabra se encuentra en Ezequiel 33, que en aquel tiempo fue para advertir al pueblo de Israel que se apartaran de su pecado porque Dios quería darles una oportunidad, ¿verdad? Pero ahora es para nosotros. Ahora esta palabra es para nosotros. Yo voy a compartirles unas notas que yo tengo sobre todo esto que acabo de leer, ¿verdad? El deber del cristiano o del atalaya. Porque también este capítulo de Ezequiel 33 que está en el Antiguo Testamento ahora opera en nosotros, los que nos hacemos llamar hijos de Dios. Toda persona que se hace llamar cristiano debe de alertar al prójimo, claro que con amor, compartirle de la palabra de Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que abra una puerta cuando estemos platicando con alguien, Señor, abre una puerta para yo compartirle de ti, ¿verdad? Para decirle, sabes que Cristo te ama, pídele perdón por tus pecados, pídele que entre a tu corazón, pídele que reine en ti, que te dé el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que te ponga ese amor y la necesidad
de leer la palabra, que es el pan de cada día, ¿verdad? Porque cuando uno lee la palabra misma nos redarguye porque es la palabra de Dios. Tenemos que alertarlos también de la ira que está por venir, que ya parte de las cosas tremendas que están anunciadas en la Biblia ya se están empezando a ver en en el mundo, en la tierra. Para yo tratar este tema con ustedes y también conmigo mismo de parte de Dios y no de parte mía, me voy a apoyar en el libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 33, que es el que acabo de leer, donde Jehová le da la palabra al profeta Ezequiel, revelándole y ordenándole que alertara a los moradores de Jerusalén de la ira que les habría de venir por causa de sus rebeliones y desobediencias. En el versículo 24 y 25 de Ezequiel 33, la escritura desarrolla de forma muy clara y fácil de entender el comportamiento y las prácticas en las que los hijos de Israel estaban involucrados. Y en el verso 24, Jehová mismo, Dios mismo, Jesús mismo, el Espíritu Santo, hablando, le dice a Ezequiel que los hijos de Israel que quedaron en Jerusalén después de la cautividad, meditaban entre ellos, lo que leí hace ratito, diciendo que ellos poseerían la tierra, no tomándose en cuenta la condición espiritual en que se encontraban, pues eran tantas sus maldades que ni ellos mismos se daban cuenta de su condición pecaminosa. Veamos lo que dice el verso 26, ¿verdad? Lo voy a leer en la Reina Valera. Fíjese la radiografía del Señor que tiene de estas personas. Estuviste sobre vuestras espadas, hiciste abominación y contaminaste cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habréis de poseer así la tierra? Fíjese en los pecados que estaban estos hombres. Se metían con las esposas de los otros hombres que vivían ahí alrededor de ellos, que habían quedado también en Jerusalén. Se las quitaban a la fuerza, las contaminaron. Y ellos decían, el Señor nos entregó la tierra, por eso no nos llevó a nosotros cautivos a Babilonia, ¿verdad? Con Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Aquí nos dejó. De seguro somos los escogidos y nos dio el territorio. Y estaban en tremendo pecado. Dios no trabaja con gente así. Prácticamente el Señor estaba poniendo a Ezequiel por atalaya, por vigilante o por alguien que avisa de un evento catastrófico que se aproxima. Si no se volvieran de sus malos caminos, ¿verdad? Ezequiel 33:7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás. Analizando y cavilando en todo esto, digo yo en mis notas, analizando y cavilando en todo esto de lo cual estoy yo hablando, me hago dos preguntas y no son cualquier preguntas, y se las hago a ustedes también. ¿Qué o cuál es la diferencia de los tiempos del profeta Ezequiel y nuestro tiempo? Si nosotros los que somos verdaderos cristianos y profesamos la verdad, también se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, según el Evangelio de Juan, verso 1 y 12, que dice que nosotros somos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Los que le reconocimos como nuestro Salvador, ¿verdad? Somos también hijos de Dios. Y por cuanto somos hechos hijos de Dios, también somos responsables de llevar el ministerio del atalaya. Porque todo aquel que verdaderamente es un hijo de Dios es un atalaya, un vigía, un centinela, alguien que avisa del mal. Ser hijos de Dios está ligado, atado, unido
y fundido, está amalgamado al ministerio del atalaya. Existe pues mire, lo tengo que decir. Existe una secta que carga la Biblia. En realidad existen muchas, como esa de la Luz del Mundo allá de México, que no es iglesia, es secta. Pero acá también anda una que andan en todas partes, ¿verdad? Ellos cargan la Biblia y se dicen llamar atalayas o testigos de Jehová. No atestiguan nada, porque no hablan de pecado, no hablan de arrepentimiento, no hablan de nada, ¿verdad? Se hacen llamar atalayas o los testigos de Jehová, pero en realidad no saben ni con cuántos tacos llenan, por así decirlo. Este tipo de personas, como los testigos de Jehová, los adventistas, entre otros, que parecen cristianos, que la gente piensa que son cristianos o protestantes, no son nada de eso. Qué triste que estos tipos de personas se juntan en sus reuniones para estar hablando mal de Jesucristo. Hijo Jesús, nomás de pensarlo se me carcome el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque sus estudios es para estar aprendiendo y enseñando a otros que Jesucristo no es Dios, que es un ser creado. Por eso yo digo aquí, se dicen llamar atalayas o los testigos de Jehová, entre otros como los adventistas y así, ¿verdad? Los que guardan el sábado, pero todo el resto de la semana viven como el anticristo. Pero en realidad no saben ni con cuántos tacos llenas. Ni con cuántos tacos llenas le puse yo aquí, ¿verdad? Pero para este tipo de personas está lanzada una profecía de parte del mismo Jesús. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 24, dice Jesús, por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados morirán. ¿Y por qué puse este verso aquí? Este texto. Porque ellos no creen. Los que se dicen llamar atalayas, los testigos de Jehová, los adventistas, entre otros, no creen que Jesús es Dios. Juan 8:24 dice Jesús, por eso les dije que ustedes van a morir en sus pecados, porque no creen que yo soy y en vuestros pecados morirán. Porque toda persona que no crea que Jesús es Dios, en sus pecados morirán. Y como dije ahorita, ellos se dicen llamar los atalayas de Dios y se reúnen para hacer estudios y enseñar a otros peores que ellos de neófitos, a enseñarles y a meterles en su corazón, torciendo la Biblia, que Jesús no es Dios. A eso se reúnen nomás. Dijo el Señor Jesucristo, hablando de este tipo de personas, de los atalayas y de otras, y de muchos cristianos también. Yo también me apunto, Dios tenga misericordia de mí, me fortalezca. Dijo el Señor Jesucristo que cuando Él regresara hallaría a 10 vírgenes. Él usó esta metáfora o analogía, se podría decir, hablando metafóricamente Jesús, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo que cuando Él regresara, Él va a hallar a 10 vírgenes con sus lámparas, ¿verdad? 10 vírgenes con sus lámparas. Las lámparas se refiere a la palabra. 5 de ellas con aceite. 5 de ellas van a traer la lámpara bien cargadita de aceite y las otras 5 sin aceite. Esto se encuentra en Mateo capítulo 25, verso 1 al 4. Él está comparando Jesús con esta analogía de las vírgenes y las lámparas a cómo vamos a estar en los tiempos de su regreso la iglesia y otras sectas que se hacen llamar también hijos de Dios. Mateo 25, de 1 al 4, dice Jesús, es Jesús hablando, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea, Dios, la iglesia, por los que se creen salvos también. Muchos de ellos, la iglesia y muchos que se creen salvos. Porque eran 5 prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas serán prudentes, dice Jesús, y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando su lámpara, o sea, la palabra, la Biblia, no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dando a entender Jesús que andarán muchos con la Biblia en su brazo en aquellos días también cuando Jesús vaya a regresar. Van a andar todos con la Biblia, hablando de la palabra de una forma o de otra. Pero muchos van a andar sin el Espíritu Santo dentro de ellos. Salmo 119, verso 105 dice, lámpara. ¿De qué dijo Jesús que iban a andar? Con la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para que la lámpara, la palabra pueda alumbrar, tiene que tener aceite. La lámpara es la palabra de Dios, la Biblia, y el aceite el Espíritu Santo. ¿Cómo los testigos de Jehová y otras sectas que dicen que Jesús no es Dios van a tener el Espíritu Santo si ellos mismos niegan al Espíritu Santo? Yo te digo porque yo he hablado mucho con ellos. Y la cosa aquí que es no ponerles el pie en el cuello, sino seguirles predicando y seguir orando por ellos, porque muchísimos de esas sectas se han convertido a Cristo Jesús. Dios los ha salvado como me salvó a mí y como los ha salvado a algunos de ustedes que me están escuchando. La otra pregunta que yo me hago es, ¿qué nos impide hablar del regreso culminante de nuestro Señor Jesucristo? O sea, que un día va a venir, nadie sabe el día, ni la hora, ni el año, ni el mes. Pero Cristo un día va a regresar por un pueblo limpio, por un remanente fiel, por un grupo de personas que fue lo peor, pero que se dejaron limpiar por su sangre, por su palabra. Recibieron el Espíritu Santo, le pedimos perdón a Cristo. Por ese tipo de personas Él va a venir, porque Él vino, dice este texto que está aquí, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted piensa que usted no está perdido, Cristo no vino por usted y en tus pecados morirás. Como lo acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Prácticamente los tiempos de sequía y nuestros tiempos, pecaminosamente hablando, son los mismos, como lo dije ahorita. La otra pregunta que yo me hago es, ¿qué nos impide hablar del regreso culminante de nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no compartimos de Dios, de su palabra, del arrepentimiento, de la salvación, de la vida eterna, que es lo más precioso? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Por qué no hablamos de Cristo si decimos que somos cristianos? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Qué es lo que nos saca del verdadero enfoque? ¿Todavía sigues pensando en tu artista favorito? ¿En tu artista favorita? ¿Todavía sigues meditando y escuchando a ese muchacho que más bien parece ya poseído por demonios? Ese mentado Peso Pluma. ¿Estás perdiendo tu tiempo en eso? ¿En Bad Bunny? Que ya no se sabe si se cree hombre, mujer o qué es, específenme en ese, que ese sí denigra a la mujer y nadie dice nada. Dios lo salve, de veras que Dios lo saque de ahí, de esa vida. Dios tiene poder para hacerlo. ¿En qué te estás enfocando? ¿Qué es lo que te quita de hablar de Jesucristo? ¿Sigues viendo nuestra belleza latina? ¿Todavía estás el chorro de babas pensando en esas estupideces? ¿O qué? ¿Sigues en la Rosa de Guadalupe todavía? ¿Todavía sigues viendo ese programa endemoniado? ¿Todavía sigues meditando en esas tonterías? ¿En qué estamos enfocados? ¿En querer ser ¿cómo se llama? El de más fama ahí entre tus amigos y tus amigas. La, la más popular ahí con tus ropas sensuales. ¿En qué nos estamos enfocando? Cristo viene. Cristo quiere librarnos, Cristo quiere salvarnos.
Ezequiel 33:6. Pero si la atalaya viere venir la espada, o sea, el peligro, y no tocare la trompeta, o sea, y no avisare, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, porque no avisó que venía el mal. Si yo me hago decir cristiano y no predico la palabra a mi prójimo, o sea, no le comparto el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Dice una palabra bien preciosa en la Biblia. Hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Esta palabra es la que nos hace aptos para arrepentirnos, ¿verdad? Dios demandará la sangre de mi prójimo sobre mí si yo no le advierto con amor, ¿verdad? Con mansedumbre, con ciencia, con humildad. En resumidas cuentas, yo seré culpable de que él esté en el infierno y él también va a ser culpable. Muchos cristianos dicen, a mí me han profetizado que iría a las naciones. Y qué bueno, pues gloria a Dios. Sí, hay muchos cristianos que se la viven con esa falacia. A mí me profetiza, yo he ido a iglesias donde salen con esas cosas. A mí me profetizaron que fuera a las naciones, que yo iba a ir a las naciones. Y qué bueno, gloria a Dios, pero por mientras, ¿por qué no vas con tus vecinos mientras te vas a las naciones a predicar la palabra? ¿Por qué no vas con la lesbiana, con la prostituta, con el homosexual, con los borrachos, con los viciosos? Cristo vino por ellos también, porque al igual que ellos, nosotros también estábamos perdidos, ¿verdad? Esos cristianos que se la viven en esas falacias de grandezas son cristianos emocionales, que buscan agradar a su propia carne y a los demás, a sus propios deseos y a los demás. Dios le ordenó a Ezequiel que hablara al pueblo exhortándole, ¿verdad? Dios, un segundo. Dice que aquí en mis notas, le ordenó a Ezequiel que hablara al pueblo exhortándole para que se volvieran de sus malos caminos. Y también le dijo que el pueblo que le iba a escuchar, que el pueblo lo iba a escuchar, pero no iban a poner sus palabras en práctica. Ezequiel 33-32, lo que leí hace ratito. Te van a escuchar a Ezequiel, pero no van a poner las palabras tuyas en práctica. Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tiene hermosa voz y toca bien el arpa. Escucharán tus palabras, pero no las pondrán en práctica. Sin embargo, dice el Señor, todo se va a cumplir y cuando se cumpla, reconocerán que sí había un profeta entre ellos. Amados hermanos en Cristo Jesús, los que conocemos de la palabra, alguito, ¿verdad? Lo suficiente como para compartirla. Sabemos que le hemos hablado mucho a nuestras familias, sabemos que le hemos hablado mucho a nuestros amigos más allegados que no conocen la palabra. Si ya no quieren hacer caso, yo estoy consciente que hay momentos que ya no se les puede compartir más. Es incómodo porque no quieren saber nada. Sigamos orando, sigamos clamando. Ya se les predicó, ya se les compartió. Sigamos orando por ellos, sigamos clamando por nuestra familia. Yo clamo por mis hermanas, por mi hermano, por mis sobrinos, mis sobrinas, mis tíos,
Yo clamo por amigos que fueron mis amigos del pasado, pero yo clamo por ellos, le pido a Dios por ellos y, y cuando tengo la oportunidad en una tienda, en, en un lugar que ande yo por ahí, donde andan las personas caminando, ¿verdad? Y así, más que todo en tiendas, parqueaderos, negocios, o muchas veces a los clientes, porque nosotros limpiamos casas, ¿verdad? Y también vendo comida. Cuando vendo comida también a los clientes y a las clientas de las casas también les hemos compartido, les hemos regalado Biblias. Hemos visto que Dios ha tocado ahí por ahí un corazón o dos, pero aún así se aferran y siguen, sí, siguen en su necedad, ¿verdad? Pero seguimos orando por ellos. Ese es el deber del atalaya. Ese es el deber del cristiano. Porque si no, Dios va a demandar su sangre sobre nosotros. Y como dice Mateo 28, id y haced discípulos. Tenemos que compartirle a la gente para que se hagan discípulos de Jesús, pero que sean discípulos salvos. Esta es la palabra que traigo en esta noche y le doy gracias a Dios. No es fácil, no es una palabra fácil. Créanme que al principio quería hasta apagar la cámara, me estaba temblando, pero Dios nos fortaleció. Gloria a Jesús. Bendito tú eres, Señor. Espero y les haya sido de bendición. Dios los bendiga.